Y ahorita viene el plato fuerte. El tema de hoy se llama Cuando no se puede y no es posible, no hay fuerzas, nuestra fe se pone a prueba. Yo los dejo con Pastor Wilmar. Pastor, el tiempo es suyo. Gracias por el privilegio. Que el Señor les bendiga, hermano, y gocémonos en la palabra esta noche. Bendiciones, hermanos. Amén. Gloria a Dios, hermanos, por este tiempo maravilloso que el Señor nos está prestando. Es un tiempo de gozo, de alegría, es un tiempo de victoria, porque, hermano, hemos leído la palabra de Dios, hemos orado y hemos conversado, y todo esto es dedicado a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, que son los que nos gobiernan a nosotros, hermano. Gracias, hermano, por estar presente en este servicio a todos. Y el día de hoy voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, que ya lo leímos, capítulo 17, y vamos a disertar sobre algunos versículos de ese capítulo. Como bien dijo nuestro hermano Ambrosio, director de culto del día de hoy, cuando no se puede y no es posible, no hay fuerzas, nuestra fe se pone a prueba. El profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Sin duda alguna, hermanos, nuestra fe muchas veces se exhibe realmente en los tiempos de prueba, en los momentos cuando no se puede, cuando no es posible, cuando no hay fuerzas, cuando nuestra fe en ese momento se siente, hermano, o fuerte o débil. Ahí es fundamental seguir creyendo, seguir caminando, hermano. Nos recuerda que el momento más oscuro de la noche, hermano, debe más bien recordarnos que nuestro sol de justicia está por brillar. Veamos el milagro de Dios, hermanos, a través del profeta Elías en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Vamos a orar en este momento para entregar esta palabra a nuestro Señor Jesús. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, venimos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que puedas ungirnos con el poder de tu Espíritu Santo y que puedas llenar, Señor, nuestras vasijas, así como se la llenaste a la viuda de Sarepta. Llena con aceite nuestras vidas y llénanos de fortaleza, Señor. Llénanos de fe, de seguridad y confianza, sabiendo, Padre, que solo en ti tenemos la paz, el gozo y la felicidad. Solo en ti. En nada, nada puede darnos eso, Señor, porque la paz que tú das es eterna. Eso dice tu palabra, Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Eso dices tú, Señor, en tu palabra. Y por eso reclamamos esa palabra en nuestras vidas. Ahora ilumínanos, guárdanos, guíanos, Señor, en todo lo que hagamos. Que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dispongámonos entonces, hermanos, a estudiar este maravilloso capítulo del libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Un milagro en medio de la escasez. Es necesario, hermanos, conocer las palabras de Dios. Es necesario conocer lo que Dios nos dice a través de la palabra. Y en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, el Señor dice, y las promesas de Dios son fieles. Perdón, el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo.
Cuando comenzamos aquí, hermanos, qué bello, es como un poema, es como el arpa que saca sus sonidos y nosotros lo podemos disfrutar, hermano, y trae paz a nuestra alma. Porque dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Es necesario conocer las palabras de nuestro Dios. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir a nosotros? Y eso le damos la honra y la gloria a Dios por todo eso, porque el Señor es quien nos da esa hermosa palabra, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor por todo. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, cuando el Señor le dice al profeta, di la palabra que yo te ordeno. Esas palabras de Dios son fieles por Él, porque Él, hermano, es fiel. Porque nuestro Dios es fiel. Por eso nosotros le damos la honra y la gloria al Señor, porque Él es fiel. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por todo. Las promesas de Dios son fieles porque Él lo es, hermano. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 9 al versículo 10. Dice así: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Cuando nuestro Dios alza su voz, hermano, ¿quién puede decirle no? Ninguno de nosotros, porque las palabras que salen de él, hermano, son poder. Las palabras que salen de él son amor. Las palabras que salen de él son fidelidad a sus hijos. Esta hermosa historia, hermano, ustedes dirán, tendrá que ver entonces con el profeta Elías. Pero es que aquí, hermano, el centro de este mensaje, hermano, la lección que nosotros vamos a recibir, va más allá todavía. ¿Por qué razón? Porque aunque Elías está siendo sustentado por Dios de una manera, digamos, prodigiosa, sobrenatural, la realidad que Dios persigue es otro objetivo a través de su siervo. Cuando le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces, nosotros diríamos, bueno, aquí es que el Señor está sustentando al profeta. Eso es importante. Claro que lo es. Pero el mensaje va más allá todavía. Dios envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón y allí encontró cómo Dios se lo dijo a una viuda. Dios cumple sus promesas. ¿Quién dice que Dios no cumple sus promesas, hermano? Dios cumple sus promesas y con nosotros también las cumple. Por su naturaleza santa, Él no miente, no queda mal, no engaña ni crea falsas expectativas. Podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Aún, hermanos, cuando veamos que la noche es muy oscura, aún cuando veamos que la crisis que estamos atravesando es profunda, hermano, y no hay una salida, que nuestro corazón confíe plenamente en Él. Las promesas del Señor se realizan y complementan con la obediencia del ser humano. Como sabemos, Dios tiene planeado un gran milagro,
pero requiere la obediencia de Elías y la acción obediente de la viuda. Dos grandes personajes en ese escenario, el profeta Elías y la viuda de Sarepta. Ambos oyen a Dios. Ambos deben obedecer a Dios. Elías debe ir a Sarepta de Sidón y la viuda debe de alimentarlo. Imagínense, hermanos, qué situación crítica y el desafío de obedecer a Dios, hermano. Eso es fe. Sabiendo que no tenía alimento la viuda en su hogar, sabiendo que no tenía suficiente alimento, sabiendo de que la situación era bien difícil, la escasez que había en Sarepta de Sidón era terrible, no había llovido por años. La escasez era terrible y la gente se estaba muriendo, hermano. La gente tenía que huir de Sarepta a las ciudades aledañas donde había alimento. Entonces es muy fácil, hermano, huir cuando está la crisis y decir, yo me voy porque aquí yo me muero si me quedo aquí. Pero cuando nosotros tenemos fundamentada nuestra fe en Jesucristo, cuando nosotros sabemos en quién hemos creído, no nos mueve nada, hermanos, no nos puede mover nada. ¿Por qué razón? Porque si nosotros creemos a Dios, también creemos que nada es imposible para nuestro Dios. Y entonces, Primera de Reyes 17, del 11 al 12, nos dice que es posible vencer los temores. El temor trae frustración y alejamiento de Dios. Les vuelvo a repetir. El temor trae frustración y alejamiento de Dios. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 17 del 11 al 12. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir, y nos dejemos morir. ¿Se imaginan, hermanos, qué situación más terrible la que estaba atravesando en ese momento la viuda de Sarepta, hermano? Era una crisis, además de la crisis del pueblo, en su hogar había crisis profunda, porque no tenían que comer y lo poquito que tenían, hermano, era para ellos y después morir. Pero ¿qué pasó? Que ella obedeció la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en momentos difíciles de nuestra vida, en crisis? Y nosotros, como hijos de Dios, ¿qué es lo que hemos hecho? Ponernos, hermano, de pie, pero de pie en el corazón ante Dios y de rodillas, clamando al que todo lo puede. Y cuántas veces, hermano, nuestro Dios en las noches frías, en las noches heladas de nuestra vida espiritual, en los momentos más difíciles en que nos encontrábamos de nuestra vida espiritual, llegó el Maestro Jesús a nuestras vidas, nos calentó, abrió la puerta, entró y dio solución a nuestro problema. Porque nosotros, hermanos,
nunca le hemos dado la espalda a nuestro Dios. Todos los que estamos reunidos hoy acá, hermanos, somos hijos fieles de Dios y no le hemos dado la espalda al Señor ni un momento. Todo lo contrario, hemos sido como Elías y como la viuda de Sarepta. Hemos dicho sí al Señor y no le hemos dicho no jamás. Esta mujer viuda esperaba lo peor, la muerte de ella y de su hijo, hermanos. Ella estaba enfocada en lo poco que tenía. El miedo muchas veces nos roba las fuerzas, el entusiasmo y la confianza a nosotros, hermanos. Pero también podemos traducir esto a la parte espiritual y profunda de la vida espiritual, del proceso que estamos viviendo nosotros, hermanos, en esta santidad, en este camino de santidad. Muchas veces, hermanos, nosotros huimos porque creemos que la abundancia está en el mundo material. Pero déjeme decirle, hermanos, como dice un médico famoso acá en Estados Unidos, vale más un gramo de prevención que una tonelada de medicamentos. Muchas veces, hermano, nosotros descuidamos nuestra vida espiritual para ir tras ese mundo abundante material que nos aparentemente nos da la satisfacción, hermanos, de vivir en holgura, sin problemas, sin deudas. Pero déjeme decirle que eso es temporal, porque todas las cosas, dice la palabra de Dios, son perecederas en esta tierra. Y donde nosotros tenemos, hermanos, que formar un enorme tesoro es en los cielos, porque allá el ladrón no roba, no mina, el orín no mina ni corrompe, ni daña. Permanece firme, hermano, la vida espiritual del creyente cuando le permite a Dios, hermano, como hizo la viuda de Sarepta, escuchar su voz. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos, hermano, su voz, qué cosa más increíble, hermanos, porque al escuchar la voz de Dios, se transforma todo lo que está en nuestra vida y a nuestro alrededor. Ocurre lo que se llama la transformación espiritual. Esa voz solamente se manifiesta a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, hermanos, cuando es por medio de él que podemos escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, llega a nosotros y escuchamos la voz de Dios, ocurre lo que se llama ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo no deseamos nosotros ser bautizados? Yo sé que aquí, hermanos, la gran mayoría de los que estamos ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor, el testimonio lo refleja. Porque el amor de escuchar la palabra de Dios, el deseo de estar reunidos, el deseo de leer la Biblia y orar, es signo de que el Espíritu Santo nos ha tocado. Y como decía el himnólogo, me ha tocado, hermano. Dios nos ha tocado el día de hoy y anterior y anterior y anterior. El Señor nos tocó, así como cuando Jesús mismo dijo, alguien me tocó en medio de la multitud. Él sintió el toque, hermano, también. Así nosotros sentimos el toque del Señor cuando viene a nosotros por medio de su voz dulce y suave. Nosotros sentimos ese toque
y decimos qué bello y comienza a rodar lágrimas. Y el toque, hermano, viene por lo más sencillo, por un himno que tal vez usted estaba escuchando esa mañana, por un himno, por un mensaje que estaba escuchando, por una palabra o por algo que escuchó de Dios y comenzó a rodar sus lágrimas. Y entonces alguien le tocó. Y ese que le tocó es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el que está a nuestro lado es Cristo Jesús, el Consolador, y Él es el que nos toca. Gloria a Dios por eso. Amén. El temor nos aleja del poder de Dios, hermanos. Nosotros no podemos permitir que ni el miedo nos robe la fuerza, el entusiasmo y la confianza. Nosotros, hermanos, tenemos que estar enfocados para que no sucedan esas cosas en Dios. Tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios. Tenemos que estar enfocados, hermanos, en la oración, en el ayuno, porque si nosotros nos desenfocamos, ahí es donde viene el temor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque cuando el temor invade nuestra vida, le va a pasar como le pasó a Job. Porque Job vivía con temores de que le podía pasar algo a sus hijos y a sus bienes. Y dice la Biblia, y le sobrevino a Job lo que temía. Nosotros no podemos, hermanos, caer en eso. Esa es una trampa del enemigo. Nosotros debemos de permanecer enfocados en la obra de Dios. La obra de Dios, hermano, es su palabra santa, la oración, el servir en su obra es sumamente esencial. Cada vez que nosotros, hermanos, participamos en la obra de Dios de una u otra forma, estamos enfocándonos cada día más en la obra de Dios. Y eso, hermano, es un deleite. Y por eso nos aconseja el salmista David y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. Si nosotros, hermanos, nos deleitamos en él, enfocados en su palabra, si vivimos deleitados en él, vivir deleitado en Jesús es estar siempre reunidos con los santos del Señor, es estar leyendo su palabra y estudiando su palabra. El día lunes que vamos a estar estudiando ese primer capítulo precioso, nos vamos a deleitar todos estudiando su palabra. Eso es un deleite del cual, hermano, no se compra en el 7-Eleven, no se compra en las tiendas, no se compra en Macy's ni en las tiendas más caras de Estados Unidos y el mundo. Eso se compra en la tienda de Dios, del cielo. Esas riquezas del cielo que son derramadas para sus hijos, ahí es donde se compra esa riqueza, eso hermoso de estudiar y deleitarse en su palabra. Por eso muchas personas no están reunidos en la obra de Dios hoy día en el mundo entero. Las iglesias, hermanos, están sufriendo de asistencia. ¿Pero por qué? Porque el temor los ha alejado del poder de Dios. El temor. Porque el miedo les ha robado la fuerza, el entusiasmo y la confianza. La fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá o que se aproxima. ¿Cuál de las dos queremos escoger nosotros? ¿Cuál de esas dos cosas queremos escoger? Indudablemente que nosotros nos vamos a enfocar en la fe. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos conviene, la fe. La voluntad de Dios es reemplazar el temor por la fe en Jesucristo. Y eso lo vemos reflejado en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 13 al versículo 14. Elías le dijo,
no tengas temor. ¡Ah! ¡Qué palabra más bella! Por eso el Señor nos dice, ¿y en qué se van a fundamentar ahora ustedes, la iglesia? En los apóstoles y profetas y en la principal piedra. ¿Cuál es la principal piedra? El ángulo, Jesucristo mismo. Él es la piedra. Y Elías le dijo, no tengas temor. Y hoy mismo nos dice su palabra a nosotros, no tengan temor, no tengan temor. ¿Por qué? Porque ve, le dice, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Está el centro de la bendición acá del mensaje. Nosotros estamos viendo que ahora el Señor nos dice, no tengas temor, porque yo, Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que fuere. No te dejaré ni te desampararé. Eso dice su palabra. Y yo llenaré tu vida espiritual de ese aceite para que puedas tener paz, gozo y felicidad, confianza y seguridad. Qué bello es tener una vida, hermanos, confiada en Jesucristo. Usted va a estar libre de temores y qué bello es vivir una vida libre de temores dañinos y vivir en el temor de Dios, porque el temor de Dios, hermano, está cubierto de amor, mientras que el temor malo está cubierto, hermano, de fragilidad completa, de inseguridad, desconfianza y miedo. Y nosotros no vamos a adquirir ese temor, sino que vamos a adquirir el temor de Dios, que es el principio de sabiduría. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante para que nosotros vivamos fortalecidos en medio de la crisis, hermano. Entonces, el Señor, hermano, es nuestro proveedor por excelencia. ¿De qué tendremos temor si Dios va con nosotros? ¿De qué tendremos temor si Dios está a nuestro lado, hermano? Aún cuando nos vienen las enfermedades, las disfrutamos los hijos de Dios. Alguien que me diga, pero usted está hablando algo incorrecto porque las enfermedades nos hacen sufrir. Pero yo le digo que no, porque las enfermedades, en medio de las enfermedades, se manifiesta la gloria de Dios. Y en medio de ellas viene el gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque es signo de que nuestra vasija del Espíritu está llena de aceite, porque Dios ha puesto suficiente aceite hasta que venga la lluvia y vuelva a llover. Mientras tanto, Él nos esconde en sus alas, nos protege. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, debemos destacar pues que es muy interesante que el lugar era Sarepta de Sidón, donde se estaba desarrollando todo esto, ya que la palabra Sidón significa caza, pesca, venado o carne de venado. Es decir, era un lugar de abundante fauna y flora, pero ahora por la sequía no había nada para comer, nada. Muchas veces podemos tener abundancias y cuando viene la escasez, ¿cómo reaccionamos? Nos afligimos. Cuando vienen los problemas, llamemos a la escasez problemas, sea, hermano, por muy grave que sea el problema que nos venga.
pueden ser, hermanos, situaciones adversas familiares, del trabajo, pueden ser de salud, pueden ser de muchos aspectos, pero debemos de saber, hermano, de que el Señor nunca hace que ocurran las cosas en nuestra vida si no lleva un propósito. Todo lleva un propósito en la vida de Dios para sus hijos. Aún cuando nosotros pareciese, hermano, que vamos a hundirnos totalmente, Dios siempre tiene un propósito y nunca olvidemos que Él está con nosotros a nuestro lado porque es una promesa y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. ¿Ya? Fieles y verdaderas. La verdad es que a veces, hermano, así pasa en nuestra vida y entramos en un proceso de Dios. De hecho, el nombre Sarepta significa taller del orfebre. Eso significa Sarepta, taller del orfebre. Y nosotros, hermano, constantemente estamos entrando al taller de Dios. O sea, en el taller del alfarero. Cristo es el alfarero y siempre nos está moldeando el Señor, hermano. De múltiples formas Él nos moldea. Entonces ese lugar y tiempo donde Dios moldea nuestro carácter, como el orfebre moldea el oro para darle la forma que Él quiere, o la tinaja o el barro le da la forma que Él quiere a la figura que tiene de barro, ¿verdad? O bien con el metal con que está trabajando el orfebre. Entonces, cuando Dios entra a su taller y nos pone a nosotros ahí a moldearnos, es lo más rico y lo más sabroso que puede haber, lo más delicioso, sentir las caricias de la mano de Dios en nuestras vidas, moldeándonos, hermano. ¿Saben cómo es el moldeo, hermano? Cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros cometemos una falta, cuando nosotros, hermanos, hemos hecho algo que Dios tal vez no está contento, viene Él y nos mete en su taller y nos comienza a moldear y nos comienza, hermano, a formar como lo que originalmente éramos, porque quita lo malo y pone lo bueno en nosotros. Eso es hermoso, entrar en el taller de Dios. Y aquí todos hemos entrado en el taller de Dios. Yo le doy gracias al Señor por entrar en su taller todos los días, porque, hermano, el mejor deleite es estar en las manos de Dios. Y yo prefiero estar en su taller todos los días de mi vida, ¿verdad? Entonces, Él moldea nuestro carácter, hermano. Es importante el carácter en nuestras vidas, ser moldeado, porque es la manera, hermanos, en que nosotros paso a paso vamos a ir reflejando a Cristo Jesús a través del moldeo del carácter, hasta alcanzar el carácter de Cristo. ¿Por medio de qué? Del proceso de la vida espiritual, de la formación y la transformación espiritual. Eso es hermoso, hermano, estar en ese taller donde Él nos moldea. Nuestro Dios, la forma en que Él quiere moldearnos. Pongamos nuestra vida en las mejores manos, que son las de Dios. Él siempre tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Dios nunca nos va a fallar. La fe en Dios siempre va a triunfar. Primera de Reyes 17:15, y leemos lo siguiente. Primera de Reyes 17:15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Si nosotros obedecemos la voz de Dios, nosotros vamos a ver, hermano, que nunca nos hará falta nada. Pero lo más importante, ¿saben qué es?
la vida espiritual, que no falte la palabra de Dios. Hermanos, ¿ha hecho falta la palabra de Dios hasta hoy en su vida? ¿Verdad que no? No ha hecho falta. ¿Por qué? Porque Dios ha llenado, hermanos, la vasija de su obra con mucho aceite, en donde sus siervos pregonan su palabra, hermano. Siempre. Sus siervos. Ahí los tiene, así como a Elías. Así también el Señor ha puesto siervos en su obra para que pregonen su evangelio y enseñen y llenen esas vasijas de la palabra de Dios. Gloria al Señor por todo eso, porque eso también, hermano, es un milagro. A pesar de todo, la viuda de Sarepta de Sidón actuó en fe. Debemos nosotros, hermanos, ahora de tener presente que ella era una mujer viuda. Ella había perdido a su marido. Nosotros admiramos en nuestra iglesia, nosotros tenemos solo una viuda, que es nuestra hermana Elsa, una sierva de Dios, una sierva que Dios le ha llenado su vasija de ese aceite. Ella puede dar ese testimonio, porque es testimonio. Una sierva fiel a Dios y un ejemplo para nosotros también hoy día, en este siglo, en nuestra iglesia. Gloria a Dios por tener una sierva como ella. Aquella región estaba en medio de una sequía terrible. Solo un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que tenía. Nos dice el versículo 15 que ella fue e hizo como le dijo Elías, el profeta. Dios cumplió su promesa y ellos fueron testigos de un milagro en medio de la escasez. Primera de Reyes 17:16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La Biblia nos dice que aquella sequía duró 3 años y medio. Y en medio y en la casa de la viuda, Elías estuvo 2 años y medio aproximadamente. Cada mañana cuando ella llegaba a la cocina, ahí estaba el aceite y la harina. Ahí estaba Dios cuidando de su siervo Elías, cuidando de la viuda y de su hijo. El Señor no desampara a sus hijos nunca, mis amados hermanos. Él no nos desampara. Él tiene cuidado de nosotros por siempre y lo tendrá por la eternidad. Dios usó al profeta Elías para bendecir la casa de la viuda de Sarepta de Sidón con un gran milagro de provisión. Esto sucedía cada día que el siervo de Dios estuvo allí, lo que nos recuerda, hermanos, la importancia de depender de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que depender de Dios cada día a levantarnos por la mañana. Sus misericordias son cada día más grandes y mejores. Este milagro en medio de la escasez también nos recuerda que Dios es nuestro fiel y poderoso proveedor. Aquel que nunca falla, jamás nos falla nuestro Dios. Por todo esto podemos estar seguros que aunque aparezca, hermanos, la sequía en nuestras vidas, o si la economía mundial se balancea en un lado para otro, Dios nos cuida. Aunque vengan pandemias, aunque vengan guerras, aunque vengan adversidades y políticas, hermanas, terribles, o leyes terribles, Dios siempre estará con nosotros y tendrá cuidado de nosotros siempre. Por eso debemos de mirar a Cristo, nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta. Caminemos en su palabra, hermanos, siempre, en sus principios, en sus preceptos. Él dijo en el libro mismo de Isaías, estudien la Biblia renglón por renglón, línea por línea, un poquito aquí, un poquito allá. Él mismo nos alimenta y nos orienta con su palabra y él actuará a favor de nosotros, hermanos,
una y otra vez. El Señor cuida y protege a sus hijos, amados hermanos. Los bendice cada día. Envía la provisión sobre nuestras familias. Cumple sus promesas. Dios tiene cuidado de sus hijos y Él espera que estos tengan cuidado de su palabra. Nosotros tenemos que tener, hermanos, cuidado de su palabra también. Amarla. Amar su palabra, protegerla, defenderla. No vamos a tener jamás temor porque Jesucristo es nuestro protector y nuestro proveedor. Él nunca nos dejará ni nos desamparará porque Él es nuestro poderoso gigante que camina adelante por nosotros y pelea siempre por nosotros. El Dios ese Dios es el Dios poderoso para hacer milagros en medio de la escasez y de la adversidad. Él es nuestro Dios poderoso. En Él depositamos toda nuestra vida. En Él depositamos todo nuestro ser. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra por la eternidad. Por la eternidad sea para nuestro Dios. Hermanos, vamos a orar para decirle a nuestro Dios lo hermoso y lo bello que Él es. Señor Jesús, gracias por ser hermoso, por ser precioso, por ser bello, lindo, amoroso, tierno, Jesús. A ti te damos toda la honra y la gloria. Permítenos decirte, Señor, que eres nuestro amor, que eres nuestro todo en nuestra vida. Eres nuestro mejor amigo fiel, eres nuestro doctor, eres nuestro maestro, eres nuestro predicador, eres nuestro amigo fiel, Señor. Eres nuestro esposo, nuestro novio. Eres todo para nosotros, Señor. Gracias por eso, Jesús. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento y comprender tu palabra con todos los santos, con todo tu pueblo, Señor. Bendice a tu iglesia y bendice a cada uno de los hijos tuyos que se reunieron hoy con nosotros para sustentarse de tu palabra, Señor, para llenar sus vasijas de aceite. Gracias, Señor, porque estamos preparados para recibirte en el momento que tú vengas. Ansiamos tu venida y queremos y deseamos que vengas ya. Ven, Señor Jesús, por nosotros. Ven, Señor, tómanos de la mano. Y si no vienes, sabemos que andas con nosotros a nuestro lado, siempre protegiéndonos, guardándonos y cuidándonos de todo mal. Guarda nuestras familias, guarda nuestras generaciones. Bendice tu obra de Hyattsville. Y, Señor Jesús, fortalécela en espíritu. Y que crezca también, Señor, numéricamente y que crezca espiritualmente, porque es tu obra para ti. Y bendice a tu pueblo. Y bendice todos los cultos que se hagan porque son en honor a ti y a tu palabra santa. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos. Amén y amén.